Dicen que algunos momentos te persiguen para siempre. Solía pensar que era solo un dicho hasta que me pasó a mí. Ya han pasado 2 años. 2 años desde aquella tarde en la que todo cambió entre mi hijastro y yo. Y la verdad es que no fue lo que hice lo que más me marcó. Fue el hecho de que me vio. Y a partir de ese momento, nada entre nosotros volvería a ser igual. No fue mi intención que sucediera. No estaba tratando de cruzar una línea o perderme de esa manera. Pero, cuando vives en una casa donde el amor se siente frío, donde te sientes invisible la mayoría de los días, a veces incluso un poco de calidez puede hundirte. Ese era yo, viviendo como un fantasma en mi propia casa. Mi marido Ethan siempre estaba ausente, sumergido en el trabajo. Y Adam, mi hijastro, también estaba afligido, de una manera que no entendía. Ambos estábamos perdidos de diferentes maneras. Y luego llegó ese día. En ese momento entró, me vio, y todo cambió. Después de eso no hubo vuelta atrás. Si crees que nunca terminarías en una situación como esta, créeme. Yo solía pensar lo mismo. Pero a veces todo lo que necesitas es un momento en el que tu corazón está demasiado vacío, y alguien te mira como si todavía existieras. Y la elección que hagas a continuación puede arruinarlo todo. Esta es mi historia. Y si estás listo para escucharlo, te lo diré. Solo debes saber que una vez que lo escuches, no lo olvidarás. Suscríbete a Heartfelt Tales Unfold, porque algunas historias permanecen contigo mucho después de ser contadas. Mi nombre es Sara, tengo 38 años. Me he casado 2 veces. Mi primer matrimonio, bueno, digamos que terminó cuando finalmente entendí que amar no significa perderse a uno mismo. Ethan, mi segundo marido, era diferente, estable, confiable, un hombre que siempre tenía un plan, un futuro, un trabajo que pagaba las cuentas y más. Pero a veces las cosas que se ven bien en el papel se sienten más vacías detrás de puertas cerradas. Ethan trabajaba en una empresa. Siempre viajaba y siempre estaba cansado cuando regresaba a casa. Su computadora portátil era su compañera constante, incluso en la cena, incluso en la cama. Cuando hablé con él, pude verlo, esa mirada vidriosa en sus ojos, como si mis palabras apenas le llegaran. Y poco a poco dejé de intentarlo. Nuestra casa era hermosa, suburbano, grandes ventanales, pisos pulidos. Una cocina donde solía soñar que cocinaríamos juntos. Una sala de estar con un sofá que cada año parecía más frío. Serví vino la mayoría de las noches. Preparé cenas que quedaron intactas, y hablé con las paredes más que con mi esposo. Luego estaba Adam, de 19 años, el hijo de Ethan de su primer matrimonio. Su madre había pasado 2 años antes de que yo entrara en sus vidas. Entré en una casa que ya llevaba fantasmas. Adam era educado, reservado, y siempre reservado. Apenas hablaba a menos que le hablaran. Pero el dolor deja marcas que no siempre puedes ver. Y a veces, cuando lo sorprendía mirándome desde el otro lado de la habitación, no era la mirada de un adolescente. Era un niño que había visto demasiadas pérdidas, y buscaba algo seguro. Al principio no pensé en nada. Éramos 2 personas intentando sobrevivir bajo el mismo techo. Pero los días se convirtieron en semanas, y algo cambió. Las ausencias de Ethan se hicieron más largas. El espacio entre Adam y yo se hizo más pequeño. Y muy dentro de mí, algo que no había sentido en tanto tiempo que apenas lo reconocía. Me convencí de que no significaba nada. Me dije a mí mismo que lo superaríamos, que era un momento fugaz, un desliz nacido del dolor y la soledad. Pero luego comencé a notar cosas. Se quedaba más tiempo en la cocina, se sentaba más cerca cuando veíamos la televisión, cuando estábamos en la misma habitación. Sus ojos me encontrarían, me abrazarían, un segundo de más, y peor. Empecé a dejarlo.
Dejé de alejarme cuando él estuvo demasiado cerca. Dejé de cerrar la puerta cuando supe que podría pasar. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando, que no era real. Pero en mi corazón lo sabía mejor. Estaba bailando al borde de algo que no podía nombrar, no podía admitir, no podía detener. Y en el fondo, una parte de mí no quería. Pasaron las semanas, y lo que debería haber sido un momento pasajero, comenzó a tejerse en el ritmo de nuestros días. Los pequeños gestos se convirtieron en patrones. Los patrones se convirtieron en algo más difícil de ignorar. Todo empezó de forma tan sencilla, que empezó a ayudarme con la cena. Al principio, fue bastante inocente. Agarrar ingredientes, cortar verduras. Pero luego, una noche, mientras jugueteaba con un cuchillo, las manos me temblaban más de lo que me gustaría admitir. Dio un paso detrás de mí. Sin decir palabra, extendió la mano. Puso su mano sobre la mía y guió la espada con movimientos lentos y cuidadosos. Podía sentir su aliento contra mi cuello. La habitación pareció estrecharse, y los sonidos se desvanecieron, hasta convertirse en un pulso que golpeaba en mis oídos. Debería haberlo detenido. Debería haberme mudado. Pero en lugar de eso, dejé que Adam me evitaba. No más pasos silenciosos detrás de mí en la cocina. No más quedarse en la puerta. No más miradas que parecieran preguntas. Ahora había una distancia, un abismo que ninguno de los dos sabíamos cómo cruzar. Entonces Ethan llegó a casa, maleta en mano, con la voz brillante, como si nada en el mundo hubiera cambiado. ¿Extrañame?, preguntó, besando mi mejilla por costumbre, más que por deseo. Y en ese momento quise gritar. Quería contarle todo. Ruégale que vea a la mujer desmoronándose, justo frente a él. Pero no pude. Asentí, sonreí, y preparé la cena, como si mi corazón no estuviera destrozándose dentro de mi pecho. El peso de mi culpa casi me aplasta. Cada palabra que dije sabía a ceniza. Cada mirada hacia Adam me quemaba como fuego. Y Adam, él no me miraba a los ojos. Las comidas transcurrieron en silencio. Los espacios entre nosotros se ampliaban con cada hora que pasaba. Me dije una y otra vez, debes actuar con normalidad. Debes mantener esto enterrado. Pero por dentro, iba deshaciendo hilo a hilo. Lo miré desde el otro lado de la habitación, buscando algo. Ira, vergüenza, cualquier cosa que pudiera decirme cómo arreglar lo que había roto. Pero lo único que vi fue a un niño que cargaba demasiado, y a una mujer que le había dado aún más para soportar. Cosas sutiles lo delataron. Dejó de ayudar en la cocina. Dejó de ofrecerme consuelo tranquilo, como antes lo hacía. Dejó de sentarse cerca de mí durante esas largas y pesadas noches. Y sin embargo, a veces lo sorprendía mirándome, con los ojos llenos de algo crudo y enredado, desgarrado, dolorido, como si quisiera hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. Y yo estaba igual de atrapado, miedo de extender la mano, aterrorizado de dejarlo ir. Ambos llevábamos ahora la misma herida, una que habíamos cortado juntos. Me odié a mí mismo. Cada respiro, cada mirada, cada latido de mi corazón, me recordaba lo que había hecho. Había traicionado a Ethan. Había traicionado la confianza de Adam. Deformó un vínculo que debería haber permanecido puro, intacto. No podía dormir, no podía comer. La culpa se sentó en mi pecho como una piedra, que no podía tragar. Pero, y esta es la parte que apenas puedo decir, una parte de mí sufre, todavía sufre por la calidez de ese momento, por la cercanía que habíamos compartido, por la sensación de ser vista, realmente vista por alguien, cuando me había sentido invisible durante tanto tiempo. Y ese dolor, ese anhelo, me aterrorizaba incluso más que la culpa. ¿Qué clase de persona soy?
¿Cómo podría desear algo tan malo, tan roto? ¿Cómo podría querer volver a sentir lo que nunca debería haber sucedido en primer lugar? Me paraba frente al espejo, buscando con mis propios ojos, con la esperanza de encontrar a la mujer que pensaba que era. Pero lo único que vi fue a una extraña, una mujer que había cruzado una línea que no podía superar. Cada vez que miraba a Ethan, mi estómago se retorcía. Cada palabra que le dije parecía una mentira. Lo vi tomar café, responder correos electrónicos, contarme sobre sus viajes, y me pregunté si lo sabía. ¿Le importaría siquiera? ¿Me vería siquiera entonces? Y Adán, dulce Adán destrozado, no podía enfrentarlo. No pude borrar la mirada de sus ojos esa noche cuando susurró, lo siento, y corrió. Una parte de mí quería decírselo a Ethan, dejarlo todo al descubierto y rogarle cualquier fragmento de perdón que pudiera encontrar. Una parte de mí quería sentarme con Adam para darle sentido a lo que había sucedido y de alguna manera arreglarlo, pero otra parte de mí, la parte cobarde, sabía la verdad. Algunas cosas una vez dichas nunca se pueden deshacer. ¿Podría confesarle esto a Ethan, a Adam o a cualquiera? ¿O debería enterrarlo profundamente dentro de mí y llevar la cicatriz solo? Vivir con el dolor hueco de lo que habíamos hecho y el miedo de lo que aún podría llegar a ser. No sabía la respuesta. Todavía no lo hago. Pero todos los días me despierto con esa pregunta ardiendo en mi interior. Y algunas noches todavía siento el fantasma de ese beso persiguiéndome, recordándome la mujer en la que me convertí cuando nadie me miraba. ¿Alguna vez has cruzado una línea, no porque quisieras traicionar, sino porque te estabas ahogando? Porque por un momento fugaz sintió que era la única manera de volver a respirar. ¿Dirías la verdad? ¿La dejarías al descubierto, sabiendo que podría destruirlo todo? ¿O vivirías con el silencio? Deja que se asiente profundamente dentro de ti, como una piedra que llevarás por el resto de tu vida. Todavía no sé cuál es la respuesta correcta. Me despierto todas las mañanas haciéndome la misma pregunta. Entonces dime, ¿qué hubieras hecho? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Todavía estoy buscando una respuesta. Y si esta historia despertó algo en ti, si llegó a algún lugar tranquilo de tu corazón, suscríbete a Heartfelt Tales Unfold. La próxima historia podría parecer aún más cercana a casa. Adam todavía vive aquí. Hablamos, pero nunca de esa noche. Todavía dejo su plato en la mesa. Todavía dobla sus camisas con manos temblorosas. Pero ya no lo miro a los ojos. Y ya no se queda en la cocina. Ya no se acerca con esos pequeños y cuidadosos gestos. El espacio entre nosotros es más tranquilo ahora, pero de alguna manera más pesado algunos días. Me pregunto qué recuerda. Otros días me pregunto qué se esfuerza tanto en olvidar. Si estás al borde de la soledad, haz una pausa. Algunos consuelos curan, sí, pero otros dejan cicatrices que no se pueden borrar. Y algunas cicatrices nunca desaparecen. Si te ves en esto, si sientes la atracción de algo peligroso, algo que parece inofensivo, pero no lo es, ten cuidado. Algunos momentos no se pueden deshacer. Y vivir con su peso es en sí mismo una especie de ahogamiento.